Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Hoy quiero hablarle de la economía del país, algunas cifras que las ha dado a conocer últimamente el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, que basa esta oferta de datos en la recopilación de los datos oficiales, especialmente del Instituto Nacional de Estadística. Lo primero que salta es que por cuarto año consecutivo la relación entre importaciones y exportaciones es negativa para el país, con un déficit de más de 1.000 millones de dólares. Un déficit anual. Estas cifras son del año pasado, 2018. Las exportaciones casi llegan a 9.000 millones de dólares y las importaciones sobrepasaron los 10.000 millones de dólares. Por lo tanto, hay un déficit de 1.000 millones de dólares. Desde el año 2015 es que este déficit se viene registrando. No es una cifra, es algo dramático, porque ¿cómo se compensa esta diferencia entre los dólares que se gastan para comprar en el exterior y los dólares que se reciben del exterior? Como hay este déficit, pues se recurre al Banco Central. La Reserva Monetaria Internacional va cayendo, entre otras cosas, porque tienen que cubrir este déficit de dólares, déficit de divisas. Vamos a darles a conocer los datos sobre las exportaciones. ¿Qué salta de estos datos? Que entre minerales y el gas, hidrocarburos en general, el grueso de la exportación de Bolivia se concentra en estos dos rubros. El 80% de la exportación de nuestro país sigue siendo materias primas, Seguimos siendo, en consecuencia, un país del tercer o cuarto o quinto mundo que basa su economía no en la producción industrial, no en la transformación de los bienes, sino simplemente en la política extractivista. Esto quiere decir que sacamos de la naturaleza los minerales y los exportamos, la mayoría de ellos sin procesar. Y lo propio hacemos con el gas, sacamos gas natural y exportamos gas natural. Es interesante que que los minerales han cobrado una fuerza enorme. Los minerales son el 50% de nuestra exportación. Es más que los hidrocarburos en su conjunto y mucho más que el gas natural en particular. A ver, estas son las cifras. Minerales, exportamos 4.000 millones de dólares en minerales. ¿Cuáles son esos minerales? Los más importantes: zinc. El segundo, oro, y me voy a detener posteriormente en esto que llama muchísimo la atención. Exportamos 1.200 millones de dólares en oro. Y en tercer lugar está la plata y el resto, los demás minerales. En hidrocarburos, por supuesto, el gas natural representa casi 3.000 millones de dólares, pero 3.000 millones son 1.000 millones menos que los minerales. Aquí hay un cambio en la composición de las exportaciones. Hace unos años atrás, la exportación de gas había ocupado el primer lugar y había hecho descender la importancia de los minerales. Estos datos muestran que Bolivia sigue siendo un país minero, esencialmente minero. Vivimos de la minería y vivimos de esta minería extractivista, que significa una doble explotación, tanto a los trabajadores, porque hay que ver en qué condiciones trabajan los mineros, y segundo, es una explotación sin piedad a la naturaleza. La exportación no tradicional representa el 20% restante, obviamente. Son 1.800 millones
de dólares de exportación no tradicional. Entre todos los rubros, que son muchos, la soya es la más destacada. Los soyeros tenían la esperanza de haber exportado 1.000 millones de dólares, pero estas cifras afirman que soya y derivados de la soya son 800 millones de dólares, representan el 15% de la exportación no tradicional. Llama la atención dos cosas, que no siendo la soya un producto que pueda competir porque está lejos del impacto de la minería y de los hidrocarburos, es un motor de la economía cruceña. Un motor que es bien diferente, por ejemplo, al oro. Se exporta más oro que soya y sin embargo el oro no tiene ningún impacto en el desarrollo económico. La Paz, el grueso de la producción y exportación de oro sale del departamento de La Paz, más del 80% es de La Paz y no tiene ningún impacto en la economía del ciudadano paceño, a diferencia de la soya. ¿Cuáles son los principales departamentos exportadores? Santa Cruz representa el 26% de la exportación del país, es decir, el 26%, más de un cuarto de la exportación de Bolivia sale de Santa Cruz. Soya, gas y otros. El segundo departamento exportador, obviamente por el peso de la minería, es Potosí. Representa un cuarto de la exportación del país. Es decir, Bolivia sigue viviendo de Potosí, pero está claro que la preocupación gubernamental para paliar las dolencias que deja la producción extractivista no están volcadas hacia este departamento. Y el tercer departamento exportador, con 21%, casi el otro cuarto de la exportación del país, es Tarija, esencialmente gas natural. Tarija es el departamento exportador de gas natural principalmente, el más importante, Tarija. Pero ese es el orden: Santa Cruz, Potosí, Tarija. La Paz, si no fuera el oro, con todas las dificultades a las que ya me voy a referir, pues estaría borrado del mapa, de este mapa económico de exportaciones. ¿A quién se exporta? ¿Dónde van a parar las exportaciones? Bueno, por el gas a Brasil y Argentina, que son los compradores más importantes de productos bolivianos, el gas, Brasil y Argentina. Aparece la India, Corea y los Emiratos Árabes como los nuevos mercados, aparecen entre los destinatarios de las exportaciones bolivianas. ¿Qué producto? Oro. El oro que sale de Bolivia va a parar especialmente a la India, a Corea del Sur y a los Emiratos Árabes. Japón es otro de los destinos importantes con minerales, no oro, pero especialmente zinc. Estados Unidos ha dejado de ser, aparece en la lista, pero lejos, ha dejado de ser mercado. Ni importamos ni exportamos de los Estados Unidos. Para ser precisos, exportamos e importamos muy poquitito. No es trascendental en la economía del país. Muchísimo más la India, por ser el destinatario del oro que sale de nuestro país. Vamos a hablar de las importaciones. Se importa todo. Ha visto que en los destinatarios de las exportaciones bolivianas no aparece China. China es un país muy importante por las importaciones. China nos vende más de 2.000 millones de dólares. Es decir, 2.000 millones de dólares es más que toda la exportación no tradicional del país, es más que la exportación de oro del país y es
¿no? Un poquito menos que la exportación de gas del país. Estamos hablando en cifras anuales. O sea, China nos vende todo, desde baratijas hasta maquinaria, en fin, con todos los rubros intermedios. China, de lejos, es el país más importante como fuente de productos que Bolivia importa. Luego está Brasil, Argentina, Perú, Estados Unidos, Japón, etcétera, etcétera. Pero China se lleva el grueso de las divisas bolivianas. Muy bien, el resultado de esto es que si no hacemos algo, el hoyo del déficit va a ir cayendo. Necesitamos incentivar las exportaciones y sustituir las importaciones de alguna forma. Y no vemos ninguna política al respecto. Seguimos como un país exportador de materia prima. Es decir, si usted ve estas cifras y las compara con las cifras de la colonia, con las cifras del principio de la República, del principio del siglo XX o del 52, bueno, sigue siendo lo mismo. Bolivia sigue exportando materia prima sin ser procesada. Esto es dramático. Un país con esta estructura, con esta radiografía que nos presentan estos datos, es un país condenado a la miseria. Todo lo demás es cuento. Quiero hacer un alto, un énfasis en esta cifra que me llamó la atención. Bolivia exporta 1.200 millones de dólares en oro. ¿Ah, sí? ¿Cómo así? ¿De dónde sale tanto oro? Parece que de los ríos de La Paz, una parte. Pero las cifras son contradictorias. El año 2012 fue el año en el que se registró el monto más alto de exportación de oro, con 1.212 millones de dólares exportados en oro. ¿Cuánto significa en volumen? Pues significa esos 1.009 millones de dólares exportados en oro, significan 24.9 toneladas, casi 30 toneladas de oro. 30 toneladas de oro. ¿Quién la produce? ¿De dónde vienen estas casi 25 toneladas de oro? Y la respuesta es de los cooperativistas. ¿Ah? Pero luego, en los datos que se registran en las exportaciones, resulta que los cooperativistas habrían exportado menos de 6 millones de dólares. Y bueno, ¿y quién exportó 1.020 millones de dólares? Empresas privadas. Entonces, uno puede deducir que los cooperativistas producen y hay empresas privadas que compran a los cooperativistas y estas empresas privadas son las encargadas de la exportación, no de la producción, sino de la exportación. Pero no es suficiente, la contradicción continúa porque de acuerdo a los datos de exportación, Comibol señala que se habría, el año 2017, por ejemplo, se habrían producido 24.9 toneladas de oro, casi las 25 de las que le estoy hablando. Pero el Instituto Nacional de Estadística habla de que se exportaron 35.9, es decir, casi 36 toneladas de oro. Hay una diferencia que no se sabe de dónde salió, por lo menos no hay un registro legal de ella. ¿Qué se cree? Primero, ¿cuál es la hipótesis? Fácil de comprobar por la vía de la constatación en la práctica. Primero, que hay mucha actividad minera de extracción de oro que no está registrada, que es ilegal. La presencia de empresas chinas, de ciudadanos chinos, que no sabemos si son cooperativistas, que son de concesiones de áreas de explotación de oro
a ciudadanos chinos, que se las entrega gratuitamente, y que estos ciudadanos que obtienen gratuitamente por muñeca política las revenden a empresas estatales o semiestatales de la China, que les compran esas concesiones y los convierten en gente rica, y luego estas empresas chinas explotan tanto a la gente, a la naturaleza para sacar el oro de manera despiadada. Y esto empieza a aparecer en el Guanay, se los ve en Sorata, que se ha convertido en la capital minera y particularmente del oro en el departamento de La Paz, etc. ¿Están registrados? No están registrados. De tal modo que hay una producción ilegal de oro que hace variar las cifras y que por eso no cuadran. Lo segundo es que hay una importación no registrada de oro peruano, gran cantidad de oro peruano. ¿Por qué? ¿Por qué no exportan los peruanos su oro y lo registran las exportaciones peruanas? Porque tendrían que pagar muchos impuestos. Para evadir esos impuestos y engordar sus ganancias, traen el oro a Bolivia y el oro peruano sale como oro boliviano. Y esa es la diferencia entre lo que se ha producido y lo que se ha exportado. Hay 10 toneladas de oro, no es poco, 10 toneladas, casi la mitad de la exportación, un poquito menos de la mitad de la exportación, de origen dudoso. Bueno, pero no es tan dudoso porque viene del Perú, pero esa exportación, esa importación de oro que viene del Perú no está registrada, es ilegal, es contrabando, todo es contrabando. Se habla de 1.100 cooperativas que trabajan en la explotación de oro. 1.100. La mayoría de estas 1.100 cooperativas trabajan en los ríos de La Paz y estarían produciendo entre 10 a 12 toneladas de oro al año. Bueno, pero están lejos de las 25 toneladas de producción del país. Y esa diferencia de la importación ilegal del oro peruano, o también que hay más empresas dedicadas al oro, no solo cooperativas, pero las empresas que tienen que ver con la aparición de los chinos. De estas 1.100 cooperativas, solo 126 están registradas. Entonces la actividad ilegal es descomunal. De 1.100 cooperativas que operan en el país, solo 126 están registradas. Sobre las comercializadoras, que luego se vuelven empresas o individuos que hacen la exportación. La exportación que ya les dije va a la India. De las 50 comercializadoras de oro que hay en La Paz, 50, solo 5 son legales. 5 son legales. Entonces, el oro es esencialmente una actividad ilegal, muy complicada porque hay grietas no solo de ilegalidad, sino de actividad delincuencial. Además, asaltos, los productores vienen con guardaespaldas, en fin, las caravanas que traen el oro desde el Guanay a La Paz para su comercialización, pues vienen en operativos militares, no militares, pero operativos con guardaespaldas, con resguardo, no policial, ellos mismos se hacen esa defensa. ¿Por qué? Porque son asaltados con mucha frecuencia, de tal modo que esa es la actividad complicada, ¿no? ¿Qué deja a La Paz? ¿Qué deja al país esta exportación de 1.200 millones de dólares? En cifras netas, deja 31 millones de dólares en recaudación por regalías. 31.6 para ser exacto, que es una cantidad de risa, ¿no? De 1.200 millones dejan 31 millones.
no pagan el impuesto a las ganancias, un impuesto que hace crujir a cualquier ciudadano que abrió su NIT en cualquier ciudad del país. Por cualquier razón, usted sacó NIT porque es albañil, porque es electricista, bueno, el impuesto a la ganancia, que es del 25%, lo va a hacer llorar a fin de año. Pues no pagan ganancias, exportan 1.200 millones de dólares y no pagan el impuesto a la ganancia. Pagan regalía, la regalía fluctúa entre 2.5 y 7%, pues pagan la regalía más baja porque ellos son pobrecitos, son cooperativistas, son... Es muy interesante que muchas de las exportaciones de oro, no muchas, la mayoría, la realizan eh, personas que tienen un NIT individual. Es decir, ni siquiera son empresas, no se declaran empresas, se declaran eh, empresas unipersonales. Empresas unipersonales que exportan 10 millones de dólares, ¿no? El gobierno no quiere pelearse con los cooperativistas, los impuestos nacionales son buenísimos para reventar a todos los demás, menos a los cooperativistas del oro. Y esa es la realidad. Dejan casi nada al país, se llevan 1.200 millones de dólares, ¿no? A su bolsillo, no dejan nada para el país. Esta regalía tendría que entrar a la gobernación de La Paz, no pagan un impuesto nacional como el impuesto a las ganancias, en fin, y establecen una actividad ilegal que se puede constatar en la circulación de mucho billete en esas zonas auríferas, Sorata, la explotación en el Madre de Dios. Hay un estudio que estableció que hay 40 concesiones, 45 concesiones en el Madre de Dios, que es el río Grande que separa a Bolivia del Brasil. ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? ¿Cómo lo hacen? Pues no hay control al respecto. Aparecieron chinos en Cachuela Esperanza, en el Beni, también casi frontera con el Brasil, con grandes maquinarias, un dragón para explotar el oro en esa región. Después detuvieron a unos chinos, lo cual es una locura porque no se resuelven las cosas deteniendo a las personas, pero van a volver a aparecer y en todo lo que es el Guanay, pues hay una actividad, como le digo, febril, mucho dinero, pero nada que entre a las arcas del Estado. El otro gran problema del oro es que no es un motor económico. Exportando más que la soya, no hay comparación en el significado, en la gravitación de la soya, en el desarrollo de una región tan grande, tan vasta como es Santa Cruz, y la explotación de oro que genera más dinero que la soya y que no repercute en nada en el Departamento de La Paz. Repercute negativamente en que en el envenenamiento de los ríos. Como son 1.000 cooperativas y no sé cuántas empresas que no están controladas porque son ilegales y por eso trabajan en esa condición, para no ser controladas. El gobierno controla solo a las legales, es un chiste, ¿no? Las arrincona a las legales, entonces mejor ser ilegal. Entonces utilizan mercurio. Están contaminando todos los ríos, todos los ríos. Esos ríos van a terminar pues cruzando La Paz, cruzando el Beni, van a desembocar en el río Madera, van a terminar en el Amazonas, llevándose todo el mercurio que utilizan los mineros para esta actividad. El mercurio ha sido insustituible en la explotación del oro. ¿Qué hace el mercurio? Envenena. Lo primero que envenena es a los propios trabajadores. Lo segundo, al pescado. Ese pescado termina en el mercado, un mercado central de cualquier ciudad, y
la gente consume el pescado, ingiere el veneno y se va envenenando de a poco. No es un envenenamiento de un día para el otro, es un envenenamiento paulatino de la población que genera graves enfermedades y la muerte. Pero lo más grave es la enfermedad, porque es larga. Enfermedad rosada, el síndrome de Hunter-Russell, la enfermedad de mina mata. Es bonito el término porque mina mata, la mina mata. Pero no se trata de una descripción de lo que es el envenenamiento por mercurio, pero tiene que ver con una población pesquera en el Japón, que se llamaba Minamata. En Minamata se investigó durante 30 años por qué la población de Minamata arrastraba todo, la lengua, no podía hablar fluidamente, ¿no? Arrastraba los pies, empezó a tener deficiencias cerebrales, problemas en los riñones, pulmones, y tenía que ver con el consumo del pescado. Había una fábrica de plásticos en Minamata que echaba mercurio a la bahía, y a raíz de eso, esta enfermedad tan cruel se llama Minamata. Bueno, y eso es lo que ocurre en el país. Bebés que nacen deformes, porque el mercurio es un veneno. Es un veneno que va a terminar en su mesa, un veneno al que usted le va a poner un poco de limón y va a disfrutar del consumo del pescado. ¿Hay control sobre el pescado? No hay control sobre el pescado. Pero lo más importante, no hay control sobre la producción de oro. Entonces, es una producción que no deja ingresos para el país, que deja muchos enfermos, que deja ríos contaminados, que genera violencia, porque estamos hablando del oro, y que genera, claro, muchísima ganancia no reportada. Y bueno, de eso se trata, y parece que de estas cifras y de estas conclusiones se tendrían que derivar algunas políticas. Tendría que haber una empresa estatal del oro que concentre la comercialización de este producto y determine cuál es el origen, y que dé una batalla terrible contra el mercurio, no contra el oro, pero sí contra el mercurio. Muchas gracias por haberme seguido en esta media hora. Con otro reporte estaré la próxima semana. Muchas gracias y hasta entonces. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.